Bien. Bien, queremos enviar un caluroso y cariñoso saludo, por supuesto, ¿verdad?, a todos aquellos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, agradeciéndoles profundamente, ¿verdad?, por su interés, ¿verdad?, primeramente en la palabra del Señor y también, ¿verdad?, por atender virtualmente, ¿verdad?, nuestros cultos. Así que les deseamos un bendecido día en esta hora y les pedimos que pongan atención. Hoy comenzamos una nueva serie del libro de los Salmos y el propósito es precisamente como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? No he oído de predicaros todo el consejo de Dios, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo y el Nuevo tiene su cumplimiento, su fundamento en el Antiguo Testamento. Así que toda la palabra del Señor unida nos presenta ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Y ese es el propósito principal. Así que el tema de hoy, contrastes evidentes, y está basado precisamente en el Salmo 1, versículos del 1 al 6, y nuestro hermano pastor Castrillo tiene la palabra. Vamos, Dios le bendiga. Este día empezamos una nueva serie. Vamos a estar tomando algunos de los salmos, terminando con el Salmo 139. No todos los salmos completos, varios salmos. El otro domingo yo descanso. Voy a tener con nosotros el privilegio de tener a nuestro amado hermano que fue alumno mío en el curso de entrenamiento para laicos y pastores, el hermano Yuri Rivas, que está acá. Póngase de pie, hermano, para que lo conozcan. Algunos no lo conocen. Los que fueron compañeros de él en el curso lo conocen bien. Él va a tener a su cargo el mensaje el próximo domingo. Él es abogado de profesión, pero tiene otro trabajo aquí distinto. Aquí no ejerce abogado, él lo ejerce allá en Bolivia. Tampoco en Bolivia porque está aquí. Hay que tener un gusto escucharlo, de los que fueron compañeros de él. ¿Cuántos fueron compañeros de Yuri? ¿Tiene sus compañeros, hermano? Ok, bueno. Vamos a estudiar ahora, vamos a estar haciendo una exposición sobre algunos salmos. Vamos para el salmo número 1. Pero quisiera darle un esbozo general, o sea, una introducción general del contenido de los salmos. En la tradición judía se le llama salterio. No es que va a saltar, es salterio. O sea, libro de alabanzas, eso significa. Y juntamente con el libro de Job y los libros de Proverbios, constituye prácticamente el aspecto de la poesía mayor de los salmos. Y el nombre salmo prácticamente proviene del griego de la Septuaginta, y Septuaginta significa los 70 sabios, que tradujeron del Antiguo Testamento al griego. Estaban ellos ubicados ahí en Alejandría. Para poder traducir, se juntaron esos 60 hombres más, 70 hombres más, para hacer llegar a la gente, digamos, de la cultura helénica, o sea, la cultura griega, se diseminara el mensaje. Después vinieron las traducciones por Jerónimo, que tradujo la famosa Vulgata Latina, y otros más adelante. No vamos a estar haciendo en esa cosa. El título Salmo significa sencillamente tocar un instrumento de cuerda, como decir guitarra, arpa. Bueno, en aquel tiempo no había guitarra, pero algo parecido. Las arpas, los salterios y los demás. Y significa tocar un instrumento de cuerda o cantar
al son de esos instrumentos. Como el trío de los Panchos, por ejemplo. Me encanta escucharlo. De tal manera que el actual libro de Salmo se fue formando de una forma paulatina desde el tiempo de Salomón y después más tarde, bueno, de David primero, de Salomón después, más tarde otros escritores, no tardan mucho en eso. Pero la mayor parte de los salmos lo escribió David, unos 75 salmos. Y ahí hay otros escritores como Asaf, Elul, Salomón, Moisés también contribuyeron mientras estaban en el cautiverio. Lo pueden leer ahí, por ejemplo, cuando se portaban ellos, cuando estaban en la tierra, y ahora cuando estaban en exilio no podían cantar porque estaban llenos de dolor por estar exiliados casi por 70 años. De tal manera que el libro de los Salmos es una composición poética, una poesía en un sentido, que presenta desde el punto de vista interno lo que el autor o los autores sentían y lo expresaban en una forma externa, es decir, como lo decían, como lo expresaban. Vamos a estar viendo algunos de esos salmos, como el Salmo 32, 51 y otros parecidos a él. Y por supuesto, es interesante, expresa algo eterno, algo maravilloso que sale del fondo del corazón de cada uno de los autores y demuestra hasta cierto punto sus sentimientos y exponen esos sentimientos hacia afuera. Y es interesante aquí, y eso va con lo que fueron mis estudiantes cuando estudiamos hermenéutica, cuando estudiamos el asunto de los libros poéticos. Hay una diferencia entre la poesía castellana, la nuestra, aunque no es tan castellana, porque tenemos aquí lenguaje cubano, lenguaje hondureño, lenguaje mexicano, pero hablando del lenguaje castellano y también la lengua inglesa, nosotros en nuestras poesías tenemos ritmo y consonancia también, que es diferente, pero hasta cierta, y métrica. Y cuando uno estudia eso en el colegio, en literatura y lo demás, no voy a detenerme en eso, por supuesto. De tal manera que en la poesía hebrea es distinto. La poesía hebrea es un paralelismo. Déjenme explicarlo brevemente. No estoy en clase aquí como estudiante, sí me extendía más, pero ahora no se puede. Pero brevemente, para poder entender esto. En la poesía hebrea hay 3 clases de paralelismo. El paralelismo que se llama sinónimo, el paralelismo antitético, el paralelismo sintético, progresivo, complementario. Debe explicarle en pocas palabras. El paralelismo sinónimo es la repetición de la misma idea, pero bajo la segunda línea, bajo un distinto formato, pero es la misma cosa. Les voy a dar un ejemplo. El Salmo 37.1, por ejemplo, si quieren buscarlo aquí. Dice en el Salmo 37.1, no te impacientes a causa de los malignos, es el primer error. Y luego añade, no tengas envidia en los que hacen iniquidad. ¿Ven el paralelismo? Una cosa lo dice, en la segunda línea lo repite la misma cosa en diferentes maneras. Y el paralelismo antitético quiere decir que está al contrario. Es la contraposición de dos ideas distintas. Un ejemplo, en el Salmo 20, el versículo 7, el salmista dice, algunos confían en carros y otros en caballos. Ese era el primer error. Pero luego viene el cambio aquí. Pero nosotros, en el nombre del Señor, nuestro Dios. Ahí hay algo antitético. Primero dice una cosa, después luego lo contrario. Se usa antítesis. Y por último está el paralelismo sintético. No estamos hablando de una
una fibra sintética. Estamos hablando que en la segunda línea viene un desarrollo de la idea, de la primera idea, de la primera línea, y se va formando de una manera escalonada. Y esto lo vemos en el Salmo número 1. Vamos a estar discutiendo, el Salmo 1, versículos 1 y 2. Fíjense bien lo que dice, cómo va desarrollando la idea principal, después sigue para arriba. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está desarrollando la idea y la va dándole vuelta para arriba, y después dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí viene su conclusión, y en su ley medita de día y de noche. Pero para eso ustedes necesito que den mi clase de gramática. Eso ya pasó a la historia, por supuesto. Ahora los salmos. Se dividen en varios libros, por supuesto, 5 libros que van de acuerdo con el Pentateuco. No vamos a discutir todo eso. Pero solamente quiero ver. Es una breve introducción en cuanto al asunto del salmo. Ustedes ven en su Biblia, por ejemplo, hay una marquita que dice al lado, dice Selah, y otro dice Masquil, otro dice Mictán. El término Selah es una pausa musical, va asunto en crescendo. A los que les gusta la música, vamos a entender esto aquí. Si usted se pone a escuchar, por ejemplo, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, no voy a entrar en eso porque tal vez mucho no les gusta mucho la música clásica, pero es la forma en que va. Y también el Danubio Azul, como empieza, después arranca, hace una pausa y luego continúa. Es distinto. Ahí, donde tengo mi izquierda, tengo pura música clásica. Si alguno quiere escucharlo, ahí en mi clase para que se duerma. El masquín no es algo que se va a mascar, por supuesto, no es mascando chicle. Sencillamente es algo completo, algo que se contempla, completativo. Algo prácticamente pragmático, o sea, la palabra pragmático quiere decir práctico, algo práctico. Eso se encuentra en el Salmo 32, cuando discutamos eso. Y esta otra palabrita ahí en su Biblia, Mictán. ¿Qué cosa es Mictán? No es algo que se come, no es hamburguesa. Sencillamente es un poema epigráfico, o sea, un salmo de expiación. Está hablando de eso. El Señor Jesucristo amaba mucho los salmos, ¿verdad? Al extremo que al llegar a ser parte de su mentalidad, como está diciendo el hermano Francisco, en los salmos está prácticamente ciertas profecías que se cumplieron al pie de la letra. Solamente vamos a llegar a eso. Lean el Salmo 22, cómo describe la agonía que el Señor pasó en la cruz del Calvario. Y todas las palabras ahí se van repitiendo y se cumplieron al pie de la letra. Porque dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y tampoco no rompieron ninguno de mis huesos. Hicieron también en mis vestiduras, echaron suerte. Y todo va de acuerdo con eso ya miles de años antes que apareciera el Señor de Cera de la historia. Y el Señor le dijo cuando el Señor murió, los hermanos de la iglesia, mejor dicho los apóstoles, estaban un poco atónitos, decía, bueno, el Señor dijo que iba a establecer un reino. Y ustedes recuerdan en Lucas 24, 44, aquellos 2 discípulos de Maús que se encontraron con el Señor
Y le hablaron, le dijeron, ¿por qué estaba esa conmoción? Tú no estabas aquí, tú no sabes qué pasó con Jesús Nazareno. Nosotros pensábamos, dice bien, ellos pensaban en Jesucristo como un Mesías político, como lo describe, digamos, la teología de la liberación, que empezó con la Iglesia Católica Romana y le dio fuerza hasta cierto punto a la Revolución Cubana y a otras revoluciones, haciendo referencia de que Jesucristo era el Mesías político. Como me dijo un joven estudiante mío allá en Nicaragua, yo le di clases en la escuela, en la primaria. A los años que yo regresé a Santo Domingo, Chontales, él se acerca y me dice, mire pastor, entonces que para mí el Mesías es el Che Guevara. Porque digamos, la teología de la liberación pone a Jesucristo revolucionario, aunque sea revolucionó en realidad, pero desde el punto de vista político, económico y también desde el punto de vista sociológico, en esencial. Entonces estos hermanos, en el tiempo del Señor, estaban esperando la liberación del yugo de Roma. Y de una manera les dijeron, mire, Señor, Él se dijo que iba a establecer su reino, ya murió y aquí hace 3 días no está bien nada. Y mire lo que el Señor les dijo. En Lucas capítulo 24, 44, y les dijo estas palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se da cuenta? De tal manera que en los salmos tenemos una sección que se llama los salmos mesiánicos. Vamos tocando algunos de ellos. Muchos salmos, por supuesto, hace referencia al Señor Jesucristo, que fue escrito miles de años antes de su venida. Prácticamente los salmos, tanto los salmos mesiánicos, el ejemplo del Salmo 2, por ejemplo, habla del reinado del Señor en el futuro y se refieren a su divinidad, a su deidad, como la trilogía de estos salmos 22, 23, 24. El Salmo 22 nos habla del Mesías sufriente, el Salmo 23 nos habla del Mesías suficiente y el Salmo 24 nos habla del Mesías reinante. Ya les estoy dando los 3 temas. Cuando hablamos de eso, cuando hablo de eso, hay una trilogía de los salmos mesiánicos que nos hablan de la muerte de Cristo, de su resurrección, nos habla también de lo que es Jesús, el buen pastor, Jesucristo. Ahí dice, ¿quién es el buen pastor? El Señor, ¿no es cierto? El salmista empieza el Salmo 23 y el Salmo 24 menciona el reinado, eterno reinado del Señor. Voy a iniciar, a chequear mi reloj, porque no me estén apurando porque tienen que ir a ver el partido. El tema que tengo en el capítulo 1, contraste evidente, es decir, hay un contraste, el mismo. Ya lo leyeron ustedes, ya lo se expresó ahí. Es interesante que John MacArthur, que ya está con el Señor, y Charles Ryrie también ya está con el Señor, en su comentario que hacen ellos de su libro de la Biblia de estudio, en este Salmo número 1, es el Salmo de sabiduría, es el Salmo de enseñanza y es el Salmo introductorio que introduce todos los demás salmos de todo el libro de los salmos. Este salmo sirve hasta cierto punto, como dice Ryrie, la introducción de todo el libro de los salmos y nos prepara adelante y estar alerta en todo lo que viene por delante. Y en realidad vamos a empezar ahí. En contraste,
en el capítulo 1 el contraste de dos caminos. El camino de la bendición y el camino de la condenación. Lo mismo que el Señor mencionó en una de sus parábolas. Recuerde bien cuando Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y los que entran por ella, no muchos, pocos entran en la puerta estrecha y angosta, que es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a hacer un paralelismo hasta cierto punto ahí. Primero tenemos el camino del justo, los tres primeros versículos. Nos dice aquí, bienaventurado el varón. Cuando usa el término varón, algunas hermanas se ponen, ¿y por qué no dice mujer ahí? Solo el varón. Pero cuando usa el término, por supuesto, está hablando hasta cierto punto de toda la humanidad. En un sentido general. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita del día y de noche. Aquí está hablando primero en cuanto a su condición de él, su condición moral, espiritual, nos dice bienaventurado. Y es interesante que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte empieza con la bienaventuranza, ¿no es así? Comienza exactamente igual, capítulo 5, son las bienaventuranzas. Y en hebreo prácticamente se destaca esa expresión, ese término, la característica de una persona que tiene altas calificaciones, una persona feliz, una persona contenta. Y es interesante que esa palabra misma, bienaventuranza, en el griego se traduce, se le llama macarismo, o sea, un macario. Macario quiere decir una persona feliz, como el hombre de la camisa feliz. Recuerden si se cuenta. Y al fin y al cabo no tenía camisa el hombre. Era asunto interno. El creyente, nosotros, aún en los momentos duros, difíciles, álgidos que pasamos, debemos tener la paz, el gozo del Señor, ¿no es así? Feliz el hombre, feliz la mujer, porque realmente las circunstancias, la paz de Dios está encima de cualquier circunstancia. ¿Y qué está hablando bienaventurado? Feliz el hombre, feliz la mujer, que realmente siente ese gozo del Señor, aún a pesar de todas las situaciones difíciles y álgidas, negras que podemos pasar. Ese hombre y esa mujer tienen que estar felices. ¿Cómo se entiende con una persona que siempre está quejándose? ¿Cómo amaneció? Ay, amanecí un poquito peor que ayer. Y le hace una cara larga, de tronco seco, mamita, con naranja aguada. No. El creyente, aún de todas las situaciones, debe estar feliz. Alguien me dijo, usted va a estar feliz y tiene un dolor de barriga. A menos que se llame dolor, ¿verdad? Me preguntaron a mí en el hospital el año pasado, que estuve hospitalizado 3 días en el hotel 5 estrellas, me gusta. Hermano, Crespo, está ahí en el hospital 5 estrellas. En esos días, yo me vino más flaco, más chupado que una naranja. Porque boté sangre que ese día. Un antibiótico en el colon. Iba caminando, iba sangrando todo ahí. Y una enfermera, una muchacha que es vietnamita, me dice, me dijo en inglés, pero profesor, señor, usted no se siente, ¿cómo se siente usted? O sea, todo el piso lo tenía sangrado. Yo le dije,
joy of the Lord is in my heart. El gozo del Señor está en mi corazón. A pesar que yo estaba botando un poco de sangre, estaba el gozo, la paz, lo fortalece. Era un Macario. ¿Qué le parece? Feliz en ese sentido. Y ahora miren la conducta de esta persona. Es interesante, y aquí entre paréntesis, en el aspecto, digamos, de traducción. En nuestra versión que tenemos nosotros, el verbo está en indicativo, en presente indicativo, no está en pretérito. Aquí dice anduvo. Pero la versión católica, Dark Columba, que me gusta mucho escudriñarla, buscar, porque es la mejor traducción del hebreo al español. La Biblia de las Américas, la Biblia viviente, la American Bible Standard, traduce en presente indicativo, presente permanente. No es que anduvo, sino que anda. Y esa debe ser nuestra andar en el camino del Señor. Y la traducción está en presente continuo. Digamos su conducta. Negativamente dice no anduvo o no anda. Y es una degradación paulatina. No anda en camino de malos. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya han escuchado consejos de amigos? No hagas eso, no sigas al Señor, eso no sirve. Yo tenía muchos amigos entre comillas. Cuando yo estaba en Nicaragua recién convertido, hasta cierto punto tenía apenas 6 o 7 meses. Trabajaba en una compañía como tranquilo. Y cuando llegaba la hora del almuerzo, yo, así natural, daba gracias al Señor por mi comida. Y algunos me quedaban viendo, tú eres evangelista. No, yo no soy evangelista, yo soy cristiano evangelista. ¿Y te gusta andar así? Porque mire, los viernes nosotros tenemos el sábado chiquito y tenemos para ti una muchacha que te va a gustar. Déjate de fanático, de ser fanático. Ese es consejo de malo, ¿no? Y otro consejo de malo, aún entre hermanos ahí, cuando estaba preparándome para ir a estudiar el seminario, me dijeron, ¿por qué vas allí? Mira fulano de tal, que no es así, que vive una vida cristiana, y tú, ¿por qué vas a ir a estudiar? No vayas, es perder tiempo. Aún el esposo de mi mamá, que conocí a mi mamá después de mi conversión, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Dónde a trabajar? Ayúdame a comprar una casa. Yo no más quiero que ese es consejo de malo. Escúchame los consejos. Y luego, mire cómo va andando. Sígame aquí. Ni anduvo un consejo de malo, no anda en consejo de malo, ni estuvo o no está en camino de pecadores. Va degradando más. Pecadores, les gusta la parranda, les gusta empezar a usted echar esos cañazos por ahí. No importa. ¿Sí? Y luego sigue descendiendo más. Usa el término y en silla de escarnecedor. Que sentado uno se sienta en silla. ¿Y qué entendemos nosotros por escarnecedor? Uno que se burla, uno que hace mofa, uno que maltrata, uno que desprecia, uno que injuria, uno que se afrenta. Vamos a reunirnos un ratito aquí a platicar. Y a tomar una cervecita y vamos a ver.
Mire la exhortación que hace Pablo en Efesios capítulo número 5, versículo 1, versículo 6, perdón. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seamos partícipes de ello. Porque antes ustedes eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Debemos andar como hijos de luz. Andar. Yo no me explico, algunos creyentes tal vez el día sábado se van a echar sus cañazos, se van a bailar allí al reggaetón. Después vienen aquí a la iglesia. Viven doble vida. Y acusan a otros de hipocresía. Pero son más hipócritas en ese sentido. Que aparentan ser creyentes y con una cara de santo que no mata una mosca. Pero atrás, el día anterior, echaron sus cañazos, fueron a mover el esqueleto y lo demás. No andar como ellos. Y nos dice Pablo, no andéis como esa persona. No, nosotros debemos andar como hijos de Dios. ¿Qué dice un dicho popular? El que anda con lobos, ¿qué? El que anda con lobos, aullar, aprende. Esa es una figura de lenguaje. Porque las malas compañías, ¿qué hacen? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ten mucho cuidado con qué clase de personas escogen por estar. Ese es el sentido negativo. No anda, no anduvo. El aspecto positivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el positivo? ¿Qué dice el texto aquí? Mire el cambio brusco. Sino, o sea, en cambio, anda en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su deleite es disfrutar la palabra del Señor. Yo no voy a preguntar que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen una lectura devocional sistemática diario? ¿Aparta tiempo para eso? ¿Te recuerdas lo que el Señor le dijo a Josué, capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar, no solamente leer como leer el periódico, es sentarse a meditar. En su tiempo devocional, si usted lo hace, yo le sugiero que tenga una libreta a mano. Estoy leyendo ahora, en mi tiempo devocional, estoy leyendo los salmos. Ya voy por el Salmo 73. Salmo 73. Que él se ponía triste al ver que la gente sin Dios, cómo prosperaba, cómo sus ojos salen de la gordura y lo demás, no tienen nada en su vida. En su sepultura grande. Decía Mario, por poco estuve que se desliza mi paso. No voy a hablar de eso. Eso va a cuando llegue ese mensaje en Salmo 73. Y luego, hasta que entré al templo del Señor, me di cuenta de lo que iba a pasar. Y por eso le escribe diciendo, nada tengo en este mundo sino a quién, solo a ti. Estás en los cielos, porque tú eres mi seguridad.
Tú eres mi castillo, tú eres mi roca. Y gracias a Dios por eso. Por eso, su deleite en la palabra, su dedicación medita de día y de noche. Muy importante eso para nosotros. Eso lo está diciendo aquí. Y en su ley medita de día y noche. Mañana y tarde. Y el tiempo más precioso para estar a solas con el Señor, que nadie le moleste. Apague ese aparato que tenemos por ahí, que a veces andamos como locos y ya está ahí medio, como robot en la calle. Yo algunos de la iglesia ahí apagan su celular. Es interesante que aún en los cines le dice, por favor, apague su celular. Aparte un tiempo. Antes de acostarse también. No, como un hermanito por ahí, ya cuando miraba todas las películas, ya a las 2 a la 1 de la mañana, ya iba a tener su tiempo de oración, y él escribía en un papel ahí, lo ponía en la pared. Ahí está, mi oración. Tú la bendiga. No, Señor. Mire el ejemplo de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Mira lo que dice aquí. Porque es que Esdras había preparado su corazón para inquirir. La palabra inquirir quiere decir escudriñar, profundizar en la ley de Jehová, para cumplirla y también para enseñarla a Israel, su estatuto y su decreto. Porque yo sería muy hipócrita si estoy leyendo esto y estudiando esto y no vivo y enseño. Por ejemplo, un maestro, una maestra tiene que vivir lo que enseña. ¿No es así? Así debe ser. Yo dice una cosa y después me dice otra cosa. Un momentito, le damos más. Y el anhelo, el deseo, como dice el salmista en el Salmo 119, que es el Salmo, ¿verdad? Versículo 9 al 11, usted lo debe saber de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aunque yo no estoy joven ya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Y luego añade, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar. ¿Cuál es la bendición de recibir? Veamos el versículo número 3, que dice: y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Primero hablamos de su conducta, de su carácter, y ahora estamos hablando de su compensación. Entonces, bien, su carácter, su conducta y su compensación. Su firmeza, ¿cómo lo compara? Hay un pasaje paralelo a este, en Jeremías capítulo 17, en versículos 7 y 8, lo voy a leer, los copié de la Biblia de las Américas. Les recomiendo que siempre busquen, lean, comparen con otras versiones. Jeremías 17, 7 y 8, bendito es el hombre que confía en quién, en el Señor, cuya confianza tenga el Señor, será como árbol plantado en agua de extrema, y muchas corrientes de agua, perdón, y extiende sus raíces junto a la corriente y no se va a quemar en el tiempo de calor, en el año de sequía,
no se va a angustiar y no va a cesar de dar fruto. Léalo bien, Isaías, Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Eso implica prácticamente los fundamentos de la sana doctrina que nosotros debemos vivir. Profundizarnos en la palabra. Como decía el hermano Samuel Pérez Migo en uno de sus comentarios, como dice también el doctor Chuck Swindoll en otro de sus comentarios, el doctor David Jeremiah, él dice, en nuestra iglesia tenemos muchos creyentes analfabetos. ¿Por qué? Tienen años ahí y a veces ni saben manejar la Biblia. Fácilmente son llevados por vientos tenebrosos, como Pablo dice, llevan de aquí por viento para allá, porque no hay algo sólido. Mire lo que dice Pablo, hablando a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús como Señor, ahora bien, deben seguir sus pasos, estar arraigados, fundamentados profundamente en Él, edificados toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad que se les enseñe y van a rebosar de gratitud. Y esa es la versión, la Biblia viviente. Dice un poquito más expreso. Con esas palabras, meditar la palabra, vivir la palabra, nos va a ayudar a nosotros a crecer, a nutrirnos bien y no ser llevados por cualquier viento de doctrina, porque, como Pablo lo dice en el capítulo 4 a los Efesios. Por eso es importante. Por supuesto, va a producir fruto, va a reflejarse en su vida. Cuando está hablando de fruto que va a prosperar aquí, no está hablando del Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad le da a usted de $10 y va a recibir 100. De 100 y va a recibir 1000. De 1000 y va a recibir 10.000. Está bueno eso, ¿no? Esa es la inversión. Y el hermano que es especialista en inversión que está aquí, eso no funciona. No está hablando de prosperidad económica. Está hablando de aquí andar indignamente con el Señor, agradándole en todo. Esa metáfora hasta cierto punto aquí, como el Señor lo enseña en la metáfora en la vida de los pámpanos. Recuerde que el Señor dice, hay varias veces, solamente el versículo 15 en adelante, 4 veces menciona permanecer en mí, el que permanece en mí, en Juan 15, del 5 al 10, el que permaneciere en mí, en mi palabra, llevaré mucho fruto. Menciona esa palabra permanecer, constantemente estar en esa comunión. Y el resultado, por supuesto, todo lo que hace prosperará. Como dije hace un momento, no tiene nada que ver con el Evangelio de la prosperidad. Mire cómo, estoy viendo mi reloj ahí, cómo hay un cambio abrupto después que hace su descripción. Cómo hay un cambio abrupto, un cambio de repente. Pasa al otro, al camino de los malos. Contraste aquí. Versículo número 4. No así. Esto hasta cierto punto es un paralelismo antitético. Porque arriba está diciendo bien, el otro no así los malos. Cambia de escenario. Dice, aún comentamos que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán en los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, no la senda de los malos. ¿Cuál es la descripción? El contraste. Como un tamo. ¿Qué quiere decir un tamo? Es como la paja.
paja, lo sacudían, ¿no? El viento. El viento se llevaba la paja y el grano se caía en la luna. Es lo que hacían ellos. Y ya la idea aquí, que no tiene ningún futuro bueno. Dice claramente aquí, no se levantarán. Lo arrebata el viento, no se levantarán los malos en el juicio. El destino aquí, lamentablemente, desaprobado. Puede ser religioso, puede estar aquí en las bancas de esta iglesia o en cualquier otro lugar. Ser religioso es una cosa, ser renacido es otra cosa, son dos cosas distintas. Hay diferentes tipos, no tienen lugar en ninguna manera. Y recuerda usted, puede estar aquí, la paja, digo, el trigo y la cizaña juntos. En muchas iglesias tenemos así. Tenemos esa parábola que el Señor menciona en Mateo capítulo 13. La parábola del trigo y la cizaña. Lamentablemente podemos tener en muchas de nuestras iglesias personas con apariencia de piedad. Una cosa distinta. La otra es profesión verdadera hasta cierto punto. Por eso decía Juan cuando escribe su carta, Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, estando nosotros, estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, porque no eran. Y usted recuerda las multitudes que seguían al Señor. Capítulo 6 de Juan, cuando él hizo el milagro de los panes y los peces, mucha multitud. Y él se fue por otro lugar. Y entonces la gente le empezó a seguir. ¿Dónde está? No quería ser rey, porque esto no conviene. Nos da hamburguesa cada rato. Podemos comer aquí pancitos gratis ahí. A él no conviene. Y el Señor se fue con sus discípulos. Cuando la gente llegó al otro lado, mire, no sé cómo usted lo hubiera tomado. Le dijo a la gente, mire, raja tabla, al pan y al vino. Ustedes me siguen, no porque yo he hecho, sino ustedes por el pan que os hartaste. Bien fuerte. Por eso ustedes me siguen. Y así pasa con mucha gente. Hace algunos años que ya no existe esa iglesia, que la tenía como, digamos, una reliquia aquí en Tampa. Una iglesia bautista ahí que queda que quedaba en la Nebraska y las Irmoas. Había un ministerio de ayudar a la gente pobre por medio del condado de la mayor parte. Yo iba ahí varias veces, fui con otros hermanos a predicar y a hablar a la gente. Muchos hicieron decisión de fe, supuestamente. Tenía la lista de las personas, me la dieron, mucha gente que vivía por aquí. Cuando ya pasó el programa, yo lo llamé por teléfono y me dijeron que están invitados. Usted habló conmigo. Entonces la primera pregunta que me hizo, ¿ustedes van siempre para dar comida como allá? Entonces venía nada más por el pan y los peces. Profesan. Y él conoce todo. ¿Y qué pasó con esa gente? Multitudes que seguían al Señor. Dijeron, dura esta palabra, que no la podemos. Y a partir de ella, eso se fueron. Eso está en Juan capítulo 6, si quieren leer. Solo se quedaron sus discípulos. Y el Señor les dijo, ¿queréis irse? ¿Ustedes también quieren irse también? Y fue la respuesta de ellos. ¿Qué respondieron? ¿A dónde iremos? Porque solamente tú tienes palabras. Y muchas personas no les gustan iglesias como esta,
Quieren que haya un requesón por ahí, un reggaetón, brinca, lo demás. Ahorita es un buen día de apuesta, ¿no? Solo buscan. ¿Por qué no tienen ustedes baterías aquí? ¿Para qué? La batería solo está la batería que tengo en mi carro. ¿Qué tenemos? Buscan emoción nada más. El Señor lo que quiere es una vida entregada. Y Él conoció todo por Él. Y el Señor dijo a mucha gente que profesaba creer en Juan capítulo 10, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Usted cree eso? Porque el Señor dice, mi Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Los asuntos si se siente salvo, los asuntos de sentimiento, asuntos de seguridad. ¿Dónde cree que yo creo que soy eternamente salvo? En la palabra de Dios, no en mis emociones, no en mis sentimientos, en su palabra. Pero también quiero añadir, eso no le da licencia para vivir una vida en pecado. Porque el que está en Cristo y tiene esa esperanza en Él, purifica a sí mismo su vida y anda como el Señor quiere que andemos, andar en Cristo. Eso es muy interesante. Yo quiero terminar con esto. ¿Cuál de los dos caminos anda usted? ¿En el camino del justo o en el camino del injusto? Para los hijos de Dios se nos exhorta a nosotros a andar como hijos amados. En Efesios capítulo 5, versículo 1, andar como hijos de Dios, como hijos de luz. Al que ande en el camino de la perdición, le invita a arrepentirse, que venga a su palabra porque le ofrece perdón y salvación. Porque recuerde esto, Él creó el infierno para el ser humano. Ninguna parte. Él no creó el infierno para el ser humano. Él creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero si usted no quiere seguir al Señor, lamentablemente va a tener que acompañar a don Satan allá. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El que cree en mí tiene ¿qué cosa? Vida. El que no cree en el Hijo ya está condenado. Pero Él no quiere eso. Él quiere, te dice la palabra, el pueblo agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos, dice bien, todos los hombres vengan a su conocimiento de la verdad. Y Pedro termina con un corolario. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, como lo tienen algunos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuál es el camino? ¿El de la vida eterna o el de la muerte eterna? El Señor le ofrece eso. Y no lo pedimos.